reproducción asistida, pero bueno, vamos a platicarlo un poquitito más a fondo, ¿no? Entonces, el test genético preimplantacional es una técnica relativamente nueva. Se trata del estudio del material genético que se obtiene de una muestra embrionaria, ¿no? De una biopsia embrionaria, específicamente puede ser día 3, que ya actualmente está en desuso, o puede ser día 5, preferentemente, y la mayoría de estas biopsias se hacen para estudio de aneuploidías, pero también hay para enfermedades tanto de un solo gen como rearreglos estructurales. Ya lo vamos a ver. Entonces, pues bueno, evidentemente esta técnica o este estudio es una respuesta al panorama actual de la infertilidad. En la mayoría de los países, especialmente en Latinoamérica, como lo han platicado ya otros panelistas, pues el tema de infertilidad no es necesariamente un tema que se trate en seguridad social y la mayor parte se sigue haciendo en medios privados, ¿no? Los ciclos han ido en aumento y las tasas de embarazo también han ido en aumento, ¿no? También ha sido todo un tema ético el considerar si lo que se está haciendo en diagnóstico genético preimplantación es eugenésico o no, pero como bien lo mencionó el doctor que abrió el simposio, pues es un tema de un bebé que cuesta trabajo obtener por un tema de infertilidad, que se ha invertido muchas técnicas, pues evidentemente se desea que tenga la mayor posibilidad de ser un bebé sano, ¿no? En México, de las últimas encuestas, pues hablan de que 4 a 5 millones de parejas tienen problemas de fertilidad. Y el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es decir, es una institución pública de salud, atiende más o menos 12,000 parejas anuales, ¿no? La mayoría, pues evidentemente son con técnicas de baja complejidad y en pocos centros hay disponibles técnicas de alta complejidad. El diagnóstico preimplantación más o menos se inició en 1988, cuando se empezaron a tomar biopsias de trofectodermo. Pues bueno, la idea inicial era en realidad hacer enfermedades de un solo gen, que hubiera antecedentes ya en una familia de enfermedades mendelianas, y entonces pues se inició con PGTM, ¿no? Poco a poco fue evolucionando y después se empezó a hacer para enfermedades ligadas al X, con el objetivo pues de evitar los bebés especialmente masculinos, ¿no? Y en 2001 pues ya se empieza a utilizar FISH para temas de translocaciones, algunos estudios específicos para monogénicos. Y pues bueno, la idea es que a partir del 2005 pues empieza a haber muchos documentos, muchos análisis, muchos datos nuevos sobre las tasas de embarazo y qué tanto ayuda el diagnóstico preimplantación en el éxito del embarazo, ¿no? De repente, un tema en fertilidad es las tasas de embarazo, pues muchas de las clínicas los miden como el éxito de su clínica, las tasas de embarazo, pero en realidad el objetivo que deberíamos de estar midiendo es recién nacidos vivos, ¿no? Entonces, si bien hay metaanálisis que demuestran que sí, el PGT ayuda muchísimo a mejorar las tasas de fertilidad, también ya hay muchos datos en el que las biopsias que se realizan entre el día 5 y 6 e inclusive el 7 mejoran también esas tasas en comparación con el 3, ¿no? Sobre todo también cuando se mete el tema de diagnóstico preimplantación, en el sentido de que reduce la tasa de embriones no transferibles por temas de mosaico. Entonces, bueno, esta es como la parte más importante, las variantes que tiene el test genético preimplantacional.
Y pues de repente se usa intercambiablemente la palabra diagnóstico genético preimplantacional contra test genético preimplantacional o contra tamiz genético preimplantacional. Y pues aunque sí se puede utilizar de manera intercambiable, también vale la pena apuntar cuáles son las diferencias, ¿no? El PGTA, que es el estudio, que es la biopsia a la cual le hacemos un estudio de aneuploidías para ver cromosomas, es un estudio de tamizaje. Mientras que el PGTM, que es un estudio en el que yo ya conozco una enfermedad específica y la estoy buscando, este es un estudio diagnóstico. Entonces, en documentos muy serios y muy apegados a las definiciones, cuando hablamos de diagnóstico genético preimplantacional, estaremos hablando exclusivamente de PGTM. Y cuando hablamos de tamiz genético preimplantacional, podemos estar hablando de PGTA, que es el más común, de PGT-SR, que en realidad también es un estudio de diagnóstico, y actualmente ya existe un PGT-RP, que es para riesgo poligénico, ¿no? El cual en este momento pues está en investigación. El objetivo ahí es realizar búsqueda de variantes que puedan predisponer a enfermedades comunes como diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera. Y que bueno, la verdad es que si todavía no hay un estudio de este tipo que pueda ser confiable en un adulto, pues muchísimo menos lo hay para una biopsia embrionaria, ¿no? Entonces, es importante comentar estas situaciones porque evidentemente va a haber un boom comercial de ofrecer diagnóstico genético o tamiz genético de riesgo poligénico y que ese boom comercial no necesariamente es cierto y se puede convertir en una falacia, ¿no? Si los estudios genéticos en los cuales yo puedo evaluar la predisposición para muchas enfermedades en un adulto tienen todavía evidencias muy controversiales sobre algunas cosas. Obviamente hay variantes que sabemos que están fuertemente ligadas a riesgo y obviamente hay variantes que están fuertemente ligadas a protección. Todavía hay mucha controversia si estos estudios realmente son favorecedores de modificaciones de conductas, ¿no? Entonces, pues para un embrión y la decisión de implantarlo o no a través de estos resultados, pues se convierte en un dilema de si debe hacerse o no. Las indicaciones clínicas, y vamos a hablar muchísimo más de PGTA, porque pues finalmente PGTA es el que más se hace. Las indicaciones clínicas son específicamente familias que hayan tenido ciclos fallidos en reproducción asistida, en FIV, aquellos que cumplen criterios de pérdida gestacional recurrente, que los criterios pues también se han modificado en la mayoría de las guías. Los criterios de pérdida gestacional recurrente hablan de 2 o más pérdidas, pero la verdad es que los pacientes se pueden beneficiar desde que se trabaja con la primera pérdida. Evidentemente, las parejas con edad parental avanzada de ambos, tanto madres como padres, pero sobre todo en las mujeres, pensando en el riesgo elevado por edad que tienden a hacer errores de disyunción y por lo tanto alteraciones de número de cromosomas, ¿no? Y también se puede utilizar para las parejas en las cuales hay donación de gametos. La idea pues es que también muchos de los abortos espontáneos sabemos que están relacionados a aneuploidías no viables, trisomías 16, trisomías 15, 8 y efectivamente pues el objetivo es también reducir el tiempo a un embarazo y reducir el número de ciclos de FIV, ¿no? Los ciclos de FIV pues son
situaciones de compromiso económico, y obviamente entre más ciclos de FIF pase una pareja, pues es una mayor inversión económica, pero también tenemos que considerar que cada ciclo de FIF es una inversión emocional, ¿no? Y que el tener un ciclo de FIF fallido desgasta a nivel personal, pero desgasta a la pareja. Entonces, la idea de hacer diagnóstico genético preimplantación o tamiz genético preimplantación es poder reducir el número de ciclos de FIF, y que aquí también yo apuntaría que el diagnóstico o el test genético preimplantación, si bien no está indicado en todos lados, o si bien no está indicado en todas las situaciones, la aproximación con un genetista en las parejas de infertilidad también ayuda a reducir esta necesidad de técnicas múltiples de reproducción asistida. Porque el objetivo, pues, de un tratamiento de infertilidad o de reproducción asistida es llevarse a casa un bebé sano en el menor tiempo posible, en el menor número de intentos posibles y, por supuesto, idealmente con el menor gasto posible, ¿no? Entonces, es importante que la evaluación de la pareja pues sea buscando optimizar todas las tecnologías que hay disponibles, ¿no? Y por supuesto que el test genético preimplantación es útil, ya que por supuesto la transferencia de euploides aumenta las probabilidades de embarazo y, como ya lo platiqué, especialmente de nacidos vivos, ¿no? La toma de muestras se debe de realizar en un laboratorio de fertilización in vitro. La mayoría, pues, de las clínicas deben contar con un láser o con un embriólogo que conozca técnicas con o sin láser para la toma de muestras. Y pues bueno, la transportación y la técnica con la que se toma esa biopsia, pues también influye muchísimo en los resultados, ¿no? A lo largo de este año que hemos recorrido muchísimas de las clínicas en México de fertilidad, pues hemos notado que no hay como tal un consenso de protocolos en los embriólogos, y eso de repente dificulta mucho el estudiar qué partes de la técnica pueden estar también influyendo en los resultados, ¿no? La información que nosotros vamos a obtener, evidentemente, es si existe o no embriones que se puedan implantar o que se puedan transferir a la pareja, y que por lo tanto podamos tener un embarazo y un nacido vivo, pero sobre todo también nos va a permitir revisar alteraciones cromosómicas recurrentes que nos puedan ser indicativo de otros problemas que tengamos que revisar más a fondo, ¿no? Y para los pacientes les permite el saber que a lo mejor no hay un embrión transferible, pues el evitarse esa transferencia y el evitarse que no haya como tal un éxito en ese ciclo, ¿no? Entonces, es información que puede ser muy importante y que hay que manejarla o hay que tratar de revisarla a fondo. Permite, en específico, el PGTA permite el análisis de todos los cromosomas y la determinación del sexo cromosómico. Este es un punto bien importante y que también se abre a debate, y es que en muchos países en Europa la selección de sexo embrionario no está permitida si no hay un antecedente de enfermedades ligadas al cromosoma X. Y esto, y complementando una pregunta que hacían sobre el panorama de estas técnicas en Latinoamérica, pues esto también abre la puerta a que en países de Latinoamérica, México, un ejemplo, en el que no hay una legislación,
se convierten en un paraíso turístico médico en el que se pueden hacer algunas técnicas que en otros países ya no están consideradas dentro de las carteras a ofrecer, ¿no? Y una de ellas es selección de sexo. Entonces, también la idea de hacer un test genético preimplantación es que podemos escoger un solo embrión. Ya hay muchos estudios en los que se sabe que las gestas únicas que han sido sometidas a técnicas de reproducción asistida son más exitosas que aquellas en las que se ocurre un embarazo con 2 o con 3 o con más embriones, ¿no? Y pues evidentemente parte de la idea es que cuando hay un antecedente de enfermedades o de enfermedades ligadas al X, pues también se puede revisar cuál de los embriones es más fácil transferir y aumentar la posibilidad de un hijo sano en un embarazo tan deseado y con tanta inversión económica y emocional, ¿no? Es un tema muy importante el mencionar que la biopsia no representa a todas las células del embrión, ¿no? Y por ejemplo, ahorita es un gran debate el qué hacer con estos embriones que resultan mosaicos. Y pues bueno, evidentemente tenemos que considerar que la biopsia se toma de células que van a ser la futura placenta y que por lo tanto no necesariamente son un reflejo del material embrionario. Y ya hay toda una panorama de guías médicas de qué embriones con mosaicos se pueden transferir o no, dependiendo de la posibilidad de que ese mosaico se corrija posteriormente, ¿no? Y también el decir que el estudio de aneuploidías no detecta enfermedades monogénicas ni rearreglos. Y entonces yo tengo que ser muy específico en qué voy a pedir. Si estoy pidiendo un estudio PGTM, evidentemente ahí también voy a tratar de hacer, pero son 2 estudios independientes, un PGTA, porque después de haber buscado una alteración específica en una familia, no voy a implantar un embrión que no tiene la alteración, pero sí tiene una trisomía. Pero si yo pedía específicamente PGTA y la familia estuvo mal asesorada y tenía el antecedente de una enfermedad monogénica, no hay manera de modificar esos resultados o de hacer un reanálisis para buscar esa alteración. Entonces, también es importante que cuando se logra un embarazo posterior hay que hacer estudios de seguimiento. Especialmente ahora con las guías en las que hay permiso de transferir ciertos mosaicos, hay que hacer un seguimiento, ya sea con el NIPT, más adelante les van a hablar del test prenatal no invasivo, o ya sea con otras técnicas durante el embarazo o en el nacido vivo, idealmente. Entonces, es importante que estas desventajas y estas limitaciones las demos a conocer a la familia, para que elijan también dentro de las diferentes modalidades del test genético, para que elijan cuál es la que más les acomoda, ¿no? Y que también estén conscientes que no todos los resultados, como en genética, no todo es 0% o 100%, ¿no? O sea, que al final es una porción de células que no representa la totalidad de células del embrión, ¿no? Y por supuesto, como todos los estudios de genética, hay limitaciones, ¿no? Ya hablamos del mosaicismo y pues también de las poliploidías, ¿no? Las poliploidías ocurren cuando son múltiplos del número haploide. Entonces,
pues la mayoría de técnicas que se utilizan para el análisis de la biopsia es ya por secuenciación masiva, ¿no? Hay algunos que todavía utilizan FISH, hay algunos que todavía utilizan algunas otras técnicas como PCR, pero la mayoría ya usa secuenciación masiva específicamente para aneuploidías. Y pues bueno, cuando no hay un diferencial y todos los cromosomas están alterados, la técnica de secuenciación lo que hace es normalizar a dos esas lecturas y por lo tanto los embriones poliploides no pueden ser diagnosticados, ¿no? Entonces, pues por supuesto que hay un porcentaje y por eso es importante evaluar a la pareja que ha tenido varios ciclos de FIV con PGTA, con embriones euploides. Entonces, es importante evaluarlos en el sentido de que pueden estar teniendo poliploidías o pueden estar teniendo otros temas específicamente no cromosómicos, sino genéticos que me estén dando esos ciclos fallidos, ¿no? Entonces, por eso la evaluación es importante, ¿no? Hasta un 0.2% del total de embriones que presentan buena morfología pueden tener alteraciones como poliploidías, ¿no? Ya hay muchos estudios, que sigue siendo un tema controversial, pero ya hay muchos estudios en los cuales se ha evidenciado que la morfología del embrión no está relacionada ni con sus cromosomas ni con su carga genética. Y este es todo un tema. Nosotros, por ejemplo, ahora en el laboratorio estamos iniciando una evaluación justamente de este tema de morfología y lo primero que tuvimos que hacer es modificar las hojas de referencia porque tampoco hay como tal un consenso de clasificación morfológica. Hay muchas clasificaciones y muchos de los embriólogos utilizan diferentes clasificaciones, ¿no? Y entonces, de repente llegan clasificaciones que están muy apegadas a las guías que ya existen y de repente hay clasificaciones propias del 1 al 9, ¿no? Entonces, lo primero pues también es buscar una unificación para buscar exactamente si la morfología tiene alguna asociación con algo, ¿no? Y hasta el momento pues no se ha encontrado, ¿no? Y evidentemente cuando se hace secuenciación masiva, pues también es importante mencionar que no podemos detectar rearreglos, ¿no? Entonces, en los pacientes que son conocedores de que tienen una alteración cromosómica en balanceada, necesitamos hacer técnicas diferentes para evidenciar esos reordenamientos y no transferir un embrión que tenga una pérdida mínima o una translocación balanceada, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente lo que hacemos con la biopsia es extraer el DNA y después amplificar las regiones de interés a través de PCRs y después vamos a crear las librerías que son justamente la amplificación de estas regiones de interés y después alinearlos para compararlos con un genoma de referencia, ¿no? Es una técnica muy parecida a la que se utiliza para el PGTA contra el PGTM. Evidentemente, la plantilla que vamos a usar en PGTA abarca regiones de todos los cromosomas y la plantilla que vamos a usar en PGTM abarca solamente la alteración que estamos buscando, ¿no? Y aprovecho para hacer el énfasis que PGTM es un estudio muy complejo. Es decir, hemos tenido casos en los que acude la familia y te dice que hay un antecedente. Vamos a dar un ejemplo de enfermedad de Parkinson o enfermedad de Huntington o enfermedades neurodegenerativas en la familia, pero no tienen un diagnóstico concreto. PGTM no es un estudio que podamos ofrecer. PGTM requiere que esa familia tenga un estudio previo en el que esté evidenciado la variante específica de la enfermedad que queremos buscar. ¿Y esto por qué es? Pues porque la biopsia embrionaria ofrece
una cantidad de material limitado que en la mayoría de los casos pues no es suficiente para hacer secuenciaciones masivas de todo el material genético, llámese exoma y genoma. Si bien ya ahorita empiezan a haber técnicas en las que se hace secuenciación masiva de exoma y genoma, pero el rendimiento diagnóstico de estas técnicas con la cantidad de material que se obtiene en una biopsia es algo que se tiene que evaluar, ¿no? Entonces, PGTM requiere un asesoramiento previo de la familia y saber conocer exactamente qué variante, quién la tiene, si la tiene la mamá o el papá, evaluarla, saber que la podemos identificar mediante la técnica que vamos a emplear, ya sea por secuenciación Sanger o secuenciación masiva o cualquier otra técnica, estar seguros de que se puede identificar y después ya empezar a hacer el tema de la biopsia, ¿no? Muchas veces nos hablan con la biopsia ya en mano y pues la familia ni siquiera ha tenido la evaluación completa. Tenemos resultados positivos para el caso de PGTA cuando el embrión tiene una alteración numérica, ¿no? Y en la mayoría de los casos, pues nunca vamos a recomendar que haya una transferencia de embriones que tienen una alteración numérica. Y las guías que hemos estado platicando sobre la transferencia de mosaicos, pues específicamente en mosaicos de los cromosomas 13, 18, 21, X, Y o Y, que son los que tienen compatibilidad con la vida, pues son mosaicos que jamás vamos a transferir, ¿no? Y un resultado negativo es aquella biopsia que no hay una alteración, ¿no? Y entonces se recomienda que sí haya transferencia. Pero también puede resultar que no hay amplificación de material, o también puede resultar que el material genético no es adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es, digamos que una tabla de la librería, y si ven, pues en la mayoría podemos ver que amplificó, hay algunos que no amplificaron, y también podemos ver el tamaño de pares de bases, ¿no? Todas las plantillas de secuenciación incluyen que el DNA se corte en cierto número de pares de bases, que el DNA se corte en fragmentos de cierta longitud para poder leerse, ¿no? Y se ha visto que hay embriones que tienen un DNA deficiente que no se corta en los pares de bases que se debe, y que se corta en menor cantidad de pares de bases o en mayor cantidad de pares de bases, y que ese material no es posible de secuenciar, ¿no? Entonces, generalmente, si no amplificó es porque no hay material, porque la PCR me amplificaría cualquier material genético del embrión o no. Entonces, si no amplificó es que no hay material, ¿no? Y entonces esa es responsabilidad del embriólogo, ya sea quien realizó la biopsia o quien realizó el tubing, es decir, poner la biopsia dentro del tubo de transportación. Y si no cumple criterios de calidad o el material genético se cortó, pues es responsabilidad del embrión como tal, ¿no? O si hay una neoploidea compleja, pues también es responsabilidad del embrión, ¿no? Entonces, esta idea no es culpar a los embriólogos, por supuesto, pero también nos permite revisar temas de calidad y de procesos que le pueden ayudar a la clínica a mejorar sus porcentajes de éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son más o menos las gráficas como los revisamos. Este es una que amplificó y pues claramente tienen que estar todos los cromosomas alineados en la línea del 2 y pues claramente aquí no sucedió, entonces pues tiene una neoploidía, ¿no? Y en este caso, pues que la amplificación se dio, pero el material no se cortó de manera adecuada, pues me da algo que es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Y entonces se registra como una neoploidía compleja y pues realmente este es un embrión que se recomienda no transferir, pero que en dado caso, pues lo más probable es que
si se transfiere, no sobreviva, ¿no? Y no avance o no evolucione en un embarazo, ¿no? Y bueno, últimamente se ha hablado también mucho de el no invasivo, del PGTA no invasivo, y el objetivo del PGTA no invasivo, pues es lo que la mayoría de los médicos nos debemos, ¿no? Que es no hacer una biopsia. El objetivo es buscar alternativas que invadan menos al embrión y obviamente que prevengan como este tema de mosaicismo, que prevengan las alteraciones genéticas que están asociadas a FIV, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo también que en embriones que tienen una calidad o una morfología baja y en los cuales la biopsia puede ser muy detrimental, pues que esas pacientes tengan una oportunidad de tener un estudio y mejorar su tasa de éxito de embarazo sin que haya un daño adicional al embrión. Entonces, no invasivo hasta el momento es un tema de controversia porque no hay como tal estudios o no hay como tal técnicas actualmente en las cuales haya un 100% de concordancia, ¿no? Es decir, que en comparación con una biopsia, al realizar el análisis del medio, salga lo mismo el 100% de las veces. Mucho porque la mayoría de las técnicas que existen ahorita para no invasivo involucran medio que puede estar contaminado por células maternas y mucho porque también al final el medio es una concentración de células que el embrión desecha y que pues por supuesto que estas células pueden tener una mayor cantidad de alteraciones si son células de desecho, son células apoptóticas del embrión, ¿no? Entonces, hay un poco de complejidad todavía en la concordancia, ¿no? Nosotros en el laboratorio específicamente tenemos este año una validación con una técnica diferente que pretendemos que nos dé la concordancia adecuada para que ya sea no invasivo una realidad. Primero en México, después en Latinoamérica y después en los demás países, ¿no? Y pues por supuesto, este simposio es de temas éticos, entonces pues aquí hay muchas preguntas que vamos a hacer al aire, pero que tenemos que empezar y yo creo que este simposio es una excelente idea para empezar a traer estos temas a la mesa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con todos los embriones congelados? Con los embriones aneuploides, con los embriones que no se estudiaron y que tampoco fueron implantados. Hablaba el doctor inicial que vive en Costa Rica y que dice que lamentablemente pues, la iglesia se mete a gestionar también políticas de salud. Y pues bueno, hay que considerar que esos embriones aneuploides y que los embriones no estudiados que están congelados también pueden ser un recurso educacional para los embriólogos. Y que también, por supuesto, pueden ser un recurso educacional para investigación. Yo sí creo que es válido, que evidentemente vamos a necesitar tener los permisos adecuados, los consentimientos adecuados, pero también va a llegar un momento en el que el material que se tenga ya no va a tener un dueño o a quien pertenecer, ¿no? ¿A quién le compete la legislación de estos temas? ¿Compete al Estado? ¿Le compete a los pacientes que en la mayoría de los casos su único deseo es tener un embarazo, pero que no están empapados con las implicaciones y las potencialidades de todas estas técnicas? ¿O nos compete a los médicos que históricamente los médicos somos muy apáticos en el tema de legislar? Que tenemos una dificultad de aterrizar nuestro lenguaje a manera que la opinión pública lo entienda. ¿Es válido hacer selección de sexo? En México, selección de sexo es el primer motivo para hacer PGT.
Entonces es válido porque en la comunidad europea principalmente ya no está permitido. Los dilemas o la resolución de los dilemas éticos tiene que ser la misma para todas las poblaciones, o podemos tener una resolución de un dilema ético propio en Latinoamérica. Y por último, sabemos que la mayoría de las técnicas de reproducción asistida son de alto costo y que no están contempladas en la seguridad social. Entonces, ¿es válido eso? ¿Es válido que solamente puedan ser asequibles o solamente puedan estar disponibles a población de alto nivel adquisitivo? Son preguntas que yo creo que un punto importante es que primero las resolvamos nosotros en nuestros valores, o sea, cada uno de los médicos en nuestros valores, y después empecemos a hacer consenso. Se viene también toda una ola de gente que tiene gametos congelados, en especial las mujeres que tienen óvulos congelados, que tienen embriones congelados, y que su deseo de paridad va a ser después de los 40 años, en edades en las que las condiciones biológicas del ser humano no están estudiadas, ¿no? Embarazos en edades gestacionales altas, o sea, en edades reproductivas mayores de 50, no es lo común, y la mayoría de los médicos no estamos entrenados para saber cómo se ve una mujer embarazada, qué características biológicas, fisiológicas tiene una mujer embarazada de 50 años, y se viene en un futuro breve toda una ola de gente que congeló su material genético y que va a tener un deseo de paridad a una edad a la que no estamos acostumbrados. Entonces, implica traer temas y traer estudio y traer investigación y traer enseñanza. Y pues yo creo que uno de los foros o de las actividades importantes es justamente hacer este tipo de foros. Muchísimas gracias.